A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Jonás. The word of the Lord came Vino la palabra del Señor a Jonás: levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Jonah made ready. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Now Nineveh was Now, an enormous Nínive era una ciudad enorme. 3 días hacían falta para atravesarla. Jonah began his Comenzó Jonás a entrar por la ciudad and had gone y but caminó durante un día pregonando. 40 days. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. When the people of Los ninivitas creyeron en Dios, they proclaimed a proclamaron un ayuno and all of y them. se vistieron de sayal grandes y pequeños. When the news reached Llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, covered himself, se vistió de sayal y se sentó en tierra then he had this y mandó a proclamar a Nínive en nombre suyo y del gobierno que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban. shall not eat, Vístanse de sayal hombres y animales, shall be covered with invoquen con ahínco a Dios, to God. conviértanse cada cual de su mala vida And from y de las injusticias cometidas. who knows, ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá and withhold y nos dará respiro, si aplacará el incendio de su ira so that we y no pereceremos? when God saw by Y vio Dios sus obras y cómo se convertían de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. a heart Un contrite corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. have mercy on me, O God, Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. thoroughly Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. a clean heart create for Oh me, O Dios, God, crea en mí un corazón puro. steadfast spirit, Renuévame por dentro con cast me not espíritu out from firme. your presence. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. For you are not pleased with Los sacrifice. sacrificios no te Should I satisfacen. offer burnt Si te offering? ofreciera un holocausto, no lo querrías. Sacrifice, O Mi God, sacrificio es un espíritu quebrantado. Corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón quebrantado y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. Praise and honor to Alabanzas y honor a ti, Jesus Señor Jesucristo. Christ. Praise and honor Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. with all your heart to Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucum. While still more people En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón,
Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esa generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Domini. The psalm response said to the La respuesta del Salmo de hoy, número 51, es uno de los salmos más conocidos que hablan del arrepentimiento y la contrición. Y estos dos temas los vemos presentes en toda la Cuaresma, ya sea en las lecturas en la misa o en las plegarias litúrgicas. if you pray the liturgy of the hour, Si uno reza la liturgia de las horas, noten que este salmo, el Salmo 51, siempre se utiliza los días viernes durante la oración de la mañana. me God in your kindness Misericordia, Dios mío, por tu bondad. is a day where the church El día viernes es un día cuando la iglesia medita sobre la pasión de Jesucristo. and this psalm Y este salmo, también llamado el Miserere, is also prayed también se ora el último día del año, diciembre 31. remember we pray Tal vez recordarán que oramos esto en la misa televisada aquí ese día, pidiendo perdón a Dios, a todos, por todas nuestras ofensas personales y también really the offenses against Almighty las God ofensas on behalf of the contra Dios poderoso en nombre del mundo entero. Pedimos perdón. say that the prayer Y podemos decir que la oración que se reza durante la coronilla de la Divina Misericordia es muy parecida, la que decimos durante las 10 sake of his soul cuentas. passion have mercy on us and all Por el bien de tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Verdaderamente es un resumen del Salmo 51. La primera in your goodness línea dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, in the greatness of your compassion por tu inmensa compasión, borra mi culpa. thoroughly wash me Lava del todo mi delito, my sin. limpia mi pecado. In a new book just En published un nuevo libro recientemente publicado, El nombre de Dios es misericordia. Ahora me siento como el padre Joseph, mostrando cosas. Este libro es un libro muy bueno. published recently Fue publicado recientemente. Es un diálogo entre el Papa Francisco Italian journalist on y un periodista y un italiano, Andrea Tortinelli. Esencialmente explica por qué el Papa Francisco hizo un llamamiento a un año extraordinario de jubileo de misericordia. Es una lectura muy fácil, como un pequeño comercial. Nuestro catálogo religioso lo tiene. A nosotros no nos pagan comisión. Nada más les ruego que lean este libro. Es un libro excelente para leer durante Cuaresma. Se llama El nombre de Dios es misericordia. Lo escribió el Papa Francisco. Es como el libro del Papa Benedicto XVI, La sal de la tierra, que es donde hay un diálogo entre él y un periodista. Y si uno verdaderamente quiere entrar a la mente del Papa Benedicto, lean ese libro. Si uno quiere entender la mente del Papa Francisco, lean este libro. Muchas personas malentendieron al Papa Francisco, lo malentienden. Si quieren verdaderamente entender bien al Papa Francisco, esto ha ayudado a mucha gente, así que les recomiendo conseguir este libro. and he says Y dice en este libro, él dice, when asked what for you is mercy cuando se hace la pregunta, ¿para ti qué es? ¿Para usted qué es la misericordia? El Papa contesta, etimológicamente, misericordia proviene de misericordis, which means que significa abrir el corazón de uno a la desgracia. and immediately we go to the Lord Inmediatamente acudimos al Señor. La misericordia es una actitud divina que encompasa, giving
es la entrega de Dios a nosotros, aceptándonos e inclinándose para perdonarnos. Jesús dijo que Él no vino por aquellos que son buenos, sino por los pecadores. No vino por los que están saludables, que no necesitan doctor, sino vino por los enfermos. Por esta razón podemos decir que la misericordia es la tarjeta de identificación de Dios. Dios de misericordia, Dios misericordioso. Para mí esta es verdaderamente la identidad de Dios. Fue lo que dijo el Papa. Qué manera tan hermosa de expresarlo. La misericordia es la tarjeta de identificación de Dios. ¿Cuántos de nosotros llevamos una tarjeta de identificación o un pasaporte o licencia de conducir que contiene nuestro nombre? Nada más pensar que la tarjeta de identificación de Dios, el nombre asociado con Jesucristo, quien es misericordia mismo, Santa Faustina diría incluso que la misericordia es el atributo más grande de Dios. La misericordia empieza cuando reconocemos nuestra necesidad de ella. Es importante mantener en mente. No podemos reconocer nuestra necesidad de misericordia a menos que nosotros mismos veamos cuán quebrantados somos. En otras palabras, cómo nos vemos a nosotros mismos ante Dios. ¿Reconocemos nuestra necesidad de un Salvador? Estas son preguntas importantes. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos ante Dios? Y también, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? A veces nos gusta fingir y pretender que somos muy fuertes, que tenemos todo resuelto, que podemos hacer las cosas sin Dios. ¿A quién estamos tratando de engañar? A nosotros mismos. En cualquier relación auténtica con Dios, se trata simplemente de acudir ante Dios y reconocer quiénes somos. Recuerden lo que San Francisco dice, no el Papa Francisco, sino San Francisco, dice, ¿quién soy yo, Señor Dios? Sino un indigno pecador, un gusano, un siervo. Si San Francisco pensaba de sí mismo de esa forma, un gusano, un siervo, ¿cómo hemos nosotros de pensar de nosotros mismos ante Dios Todopoderoso? Y mientras más admitamos a nosotros mismos que necesitamos a Dios, mientras más admitimos nuestra dependencia total de Dios, es ahí cuando reconocemos nuestra necesidad de misericordia y cuando reconocemos nuestra necesidad de elevar nuestra voz como el salmista en el Salmo 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. El Papa Francisco, nuevamente, le hicieron una pregunta. En su opinión, ¿por qué la humanidad necesita tanto la misericordia? Y permítanme leer del libro nuevamente, porque yo no puedo darles respuestas como estas. Él tiene tanta experiencia pastoral y verdaderamente un corazón para los oprimidos y los heridos. Nuevamente, la pregunta es, en su opinión, ¿por qué la humanidad necesita tanto nosotros, la humanidad? ¿Por qué necesitamos tanto la misericordia? Él dice, porque la humanidad está tan lastimada, profundamente herida, que o bien no sabe cómo curar sus heridas, o cree que no es posible curarlas. Muchas personas piensan de esta forma, aunque no lo crean. Tal vez personas que ustedes mismos conozcan, tal vez ustedes mismos, creen que no es posible. De alguna forma creen que sus pecados son tan grandes que Dios no puede perdonarlos. Y eso no es cierto. Luego prosigue y dice, y no se trata solo de una cuestión de dolencias sociales o de las personas heridas por la pobreza, exclusión social o una de las muchas esclavitudes del tercer milenio.
El relativismo también hiere a la gente. Todas las cosas parecen iguales, todas las cosas parecen lo mismo. Humanity needs La humanidad necesita misericordia y compasión. Pope Pius El XII Papa Pío XII, más de un siglo atrás, dijo que la tragedia de nuestra era was that it had lost era que había perdido el sentido del pecado, awareness. la conciencia del pecado. How true is that? ¿Cuán cierto When we lose es esto? sense of sin, Cuando perdemos el sentido del pecado, el sentido de lo que puede ofender a Dios Todopoderoso en nuestras vidas, then we lose the sense entonces perdemos el sentido de llamar a Dios pidiéndole misericordia. Si no sabemos que somos pecadores, entonces no vamos a llamar a Dios, ni vamos a decirle, Señor, ten misericordia de este pecador. He goes on to say, today Luego dice, we add further hoy agregamos más a la tragedia considering al considerar nuestras dolencias, nuestros pecados como algo incurable, cosas que no tienen sanación ni perdón. we lack the actual Nos falta la experiencia real y concreta de la misericordia. fragility of our La fragilidad de nuestra era es la siguiente también. belief No creemos que exista una for a hand oportunidad de redención, de una mano que nos eleve, de un abrazo que nos salve y nos perdone, que nos ayude a parar, que nos llene con paciencia y con amor indulgente, back on your feet. que nos ayude a levantarnos. Necesitamos la misericordia. Again, Nuevamente, Francis, el Papa Francisco nos dice que hay algunas personas que no creen que existe la oportunidad de redención. they believe what they've done Creen is so que lo que han hecho es tan grave que de alguna forma está más allá del alcance de la misericordia de Dios y del perdón lleno de amor de Dios. and this is just a reminder. Y esto solamente es un recordatorio. The Pope has said in many El audiences, Papa lo ha dicho ante muchas audiencias. this is making up something. This No is es que el gospel. Papa Francisco está inventando algo, esto es del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. No se trata Putting his agenda de que el Papa Francisco esté imponiendo sus opiniones sobre la iglesia, enfocándose en la misericordia. No, este es el mensaje del Evangelio, that we have a merciful God que tenemos un Dios misericordioso quien picks us up se inclina hacia nosotros y nos recoge, sin importar lo que hayamos hecho, no matter what mess sin importar en qué ourselves into. problema nos hayamos metido nosotros mismos. I encourage you to read Los insto a que lean y más que nada que oren through Psalm 51. el Salmo 51 durante esta cuaresma. Y lo que hemos escuchado en la lectura fue solo una versión abreviada, es un poco más largo, pero en realidad recen a lo largo de este tiempo de cuaresma con el Salmo 51. Oremos pidiendo una conciencia más grande de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia debilidad ante Dios. Y preguntémosle al Señor verdaderamente, con toda sinceridad, Señor, ¿cómo me ves? Is there any ¿Hay alguna debilidad? ¿Hay algo en mi vida clutching onto de lo que me estoy aferrando? I'm not aware of? ¿Hay alguna cosa de la que no esté al tanto? A veces tenemos una venda en los ojos. No somos capaces de ver. No somos capaces de vernos a nosotros mismos. Otros pueden ver nuestros pecados. Mis hermanos pueden ver cuán débil soy, pueden ver mis pecados, pero yo no soy capaz de verlos. Just really to ask the Lord Pedirle al Señor in all sincerity, con toda sinceridad illuminate que ilumine sus conciencias afraid of that. y no teman eso. Some people are afraid Algunas personas le tienen miedo God sees them. a la forma en que Dios los ve. Creen que el juicio divino va a caer sobre ellos simplemente como con un martillo. No. No. You know, in all sincerity, just to En toda sinceridad, simplemente acudan ante el Señor y ruéguenle, Señor, ¿cómo me ves? Esa es una gran oración. Así es como debemos empezar ahora nuestra oración.
pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele lo que debemos cambiar. Y todos nosotros tenemos que orar pidiendo una condición mayor, como este Salmo 51 lo dice. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. and a deeper sense of Y un sentido más profundo de un arrepentimiento interior. Recuerden, el arrepentimiento comienza en el corazón, within ourselves. comienza dentro de nosotros mismos. Y sí, pedirle al Espíritu Santo que avive en nosotros un deseo más grande de esta dependencia de Dios. Porque nuevamente tenemos que conocer nuestra necesidad de misericordia antes de pedirla. Tenemos que saber cuánto la necesitamos, cuánto necesitamos a Dios. Y mientras más nos vemos a nosotros mismos como pecadores And in our need of forgiveness, y nuestra necesidad de perdón, nuevamente, más call out to the God extendemos ese llamado a Dios, quien nos puede perdonar. Nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos, no podemos pagar el rescate para nosotros mismos, el rescate de la muerte. Jesucristo hizo eso. Y con toda sinceridad durante esta cuaresma, pedirle al Señor misericordia, pedirle un sentido más profundo de contrición por nuestras ofensas, por las formas en que nos hemos alejado. and to be confident Y tener confianza de que el Señor ha de ponernos de pie, ha de extender su mano y levantarnos de donde sea que estemos en nuestra vida, lo que sea que hayamos hecho. Él es un Dios misericordioso que ha de levantarnos, limpiarnos, como dice las Escrituras, volvernos blancos como la nieve.